Muy buenas tardes, querido público que está presente en esta actividad académica. En esta oportunidad, las doctoras Stephanie Chaupis y Susan Quispe, médicos residentes de cuarto año de Oncología Médica, van a tratar el tema sobre el síndrome de Lynch. Esta es una condición, una enfermedad bastante importante y que merece reconocerla, por lo que existen muchas intervenciones desde el momento del diagnóstico y la prevención. Entonces dejo con ustedes la doctora Susan Quispe y posteriormente continuará la doctora Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Bueno, como mencionó el doctor, el día de hoy vamos a hablar de un síndrome que muchas veces no tenemos conocimiento o por falta de conocimiento, ya sea tanto en la población como el personal médico, dejamos pasar ciertos criterios que podríamos hacer para mejorar la prevención y el tratamiento a largo plazo. Y cuando hablamos del síndrome de Lynch, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tan frecuente se da esto? Actualmente, según las últimas incidencias, se sabe que 1 de cada 300 a 1 de cada 440 personas en la población general puede estar susceptible a este síndrome de Lynch. Eso quiere decir que unos 0,2% y 0,3% de la población. Hablando en general del cáncer colorectal, el 70-80% de estos tumores tienen causa de origen esporádico y existe un 5% que tiene una causa genética. Y este es el caso por el cual venimos a tratar el tema del día de hoy. ¿Y qué es el síndrome de Lynch? También conocido como un cáncer colorectal hereditario no polipósico, es un trastorno hereditario que aumenta el desarrollo de cáncer, como antes mencioné, colorectal y otros tipos de cáncer en personas jóvenes. ¿Y qué lo caracteriza? ¿Por qué se da? Se da principalmente porque existen mutaciones en los genes que se encargan de la reparación del ADN, principalmente genes MLH1, MSH2, entre otros. Esta acumulación va a provocar ciertos errores genéticos en las células y como consecuencia más probabilidad de producir cáncer. ¿Y qué importancia tiene la relevancia genética en este síndrome? Además de producir cáncer colorectal, las personas con este síndrome tienen mayor riesgo de producir cáncer de endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, trastornos de las vías urinarias, ya sean al mismo tiempo o en tiempos subsecuentes. ¿Y cuáles son las causas? Como ya antes volvemos a mencionar, la causa genética y la predisposición del cáncer. El síndrome de Lynch está causado por mutaciones en estos genes MLH1, MSH2, MSH1, PMC2, que son fundamentales para la reparación del ADN. Al acumularse estas mutaciones puede dar origen. La herencia autosómica, ¿a qué se refiere? Lo que significa que un solo gen afectado de uno de los padres puede transmitir esta condición a los herederos. Y también es muy importante la familia con historia de cáncer. Las familias que tienen antecedente de cáncer colorectal o endometrial pueden considerar pruebas genéticas para detectar oportunamente el síndrome de Lynch. Y sin dejar de ver también la importancia de muchas veces un rol o un especialista que no vemos con frecuencia y que tampoco escuchamos con frecuencia, que es la parte genética. El consejo genético viene a ser una parte fundamental, importante y un pilar justamente para ver y prevenir este síndrome. Este asesoramiento es esencial porque nos va a permitir información sobre riesgos, los orígenes y cómo es la vigilancia para cada miembro de la familia. ¿Y en quién debemos sospechar? Número uno, en la historia personal de cada paciente. Si el paciente, el familiar, tiene cáncer colorectal o un cáncer asociado, ya sea endometrio, ovario, estómago, tracto urinario, en menores de 5 años. Eso quiere decir en tumores que están en pacientes en jóvenes menores de 50 años y también los que tengan características histológicas durante su diagnóstico sobre inestabilidad microsatelital. Y también, sobre todo, principalmente el 70% se da en cáncer del lado derecho, se encuentra bastante asociado. También la historia familiar. Los que al menos han tenido 3 familiares con cáncer, ya sea relacionados a este síndrome o colorectal en 2 generaciones consecutivas.
Uno de los cánceres debe ser el pariente en primer grado del otro y al menos tener un cáncer diagnosticado en menos de 50 años. Se debe de excluir las poliposis adenomatosas familiares porque no son similares. Esta es de causa genética. ¿Y cuáles son los criterios? ¿En quiénes tomar mayor importancia o hacer con más suspicacia este seguimiento? Tenemos unos criterios que son los criterios de Amsterdam, el cual corresponde que tenemos que tener 3 o más familiares con cáncer colorectal o cáncer relacionado en al menos 2 generaciones y un diagnóstico antes de los 50 años. También tenemos los criterios de Bethesda, que están usados para seleccionar tumores colorectales para pruebas de inestabilidad microsatelital y también a través de inmunohistoquímica. Y ya llegando a lo más importante, ¿cómo diagnosticarlo? Existen múltiples aspectos que debemos de tener. No es como otros tipos de enfermedades que sacas una endoscopía, una colonoscopía, una prueba de sangre, un marcador. No. El diagnóstico de este síndrome es complejo. Involucra es también de manera multidisciplinaria, tanto a los médicos, ginecólogos, gastroenterólogos y principalmente al genetista, ¿no? Porque va a involucrarse la consejería genética, realizarse pruebas genéticas, la historia familiar, los estudios endoscópicos y la evaluación del médico mediante las evaluaciones clínicas. Va a dar más detalle mi compañera, la doctora Chaupis, sobre todos estos aspectos. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a hablar de cómo se detecta y qué se puede hacer respecto al síndrome de Lynch. Las guías de práctica clínica, por ejemplo, la NCCN, recomiendan pruebas universales de inmunohistoquímica para mismatch repair o inestabilidad microsatelital en todos los cánceres colorectales y endometriales. En países con recursos limitados, como nuestro país, se puede priorizar a pacientes con edad menor de 50 años al diagnóstico, historia familiar de cáncer, cáncer en más de un órgano, como lo es cáncer de colon y endometrio, tumores con ciertas características histológicas. ¿Qué pruebas se realizan como tamizaje? Bueno, se puede pedir inicialmente inmunohistoquímica para proteínas mismatch repair. ¿De qué trata? Se analiza el tejido tumoral para ver si faltan proteínas como MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2. Si PMC2 está ausente, podría haber una mutación en ese gen o en su pareja MLH1. El patrón más común en síndrome de Lynch es que hay una pérdida de MSH2 y MSH6, o también puede haber solo una pérdida de PMC2. También se puede solicitar pruebas de inestabilidad microsatelital, es decir, se detecta si el ADN del tumor presenta errores repetitivos, lo cual es típico en síndrome de Lynch. Ambas pruebas, tanto inestabilidad microsatelital como inmunohistoquímica, son equivalentes como tamizaje inicial. La inmunohistoquímica es más accesible y útil para guiar qué gen podemos buscar después. ¿Qué pasa si hay una pérdida de proteínas mismatch repair? Si falta MLH1 y PMC2, el caso puede ser esporádico. Es entonces que se pide una prueba de metilación o BRAF. Si es que solo falta PMC2 o MSH2 y MSH6, la probabilidad de tener un síndrome de Lynch es alta. Es decir, tenemos que derivar al consultorio de genética para tener una prueba confirmatoria. Este es un algoritmo que utilizamos nosotros en cáncer colorectal. Como ya mencioné, podemos utilizar inmunohistoquímica o PCR. PCR para evaluar si hay inestabilidad microsatelital e inmunohistoquímica para evaluar si hay una pérdida de expresión de proteínas reparadoras del ADN. Por ejemplo, si hubiera una pérdida de MLH1, lo que sigue es solicitar una prueba de BRAF B600C para ver si está mutado o es wild type. Si es wild type, vamos a tener que solicitar hipermetilación del promotor de MLH1. Si nos sale positivo, se trata de un cáncer esporádico. Si es negativo, se tiene que solicitar una evaluación por genética
para solicitar el estudio genético de MLH1 en línea germinal a descartar síndrome de Lynch. De igual forma, si hay una pérdida de MSH2 y MSH6, se tiene que derivar a genética. A la par, si es que hay una pérdida solo de PMS2. Si es única, tenemos que derivar a genética. Si esta pérdida de PMS2 se asocia a una pérdida de MLH1, tenemos que solicitar BRAF. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Como tamizaje inicial, solicitar inmunohistoquímica o inestabilidad microsatelital. Tenemos entonces estas como pruebas base para el tamizaje inicial. Si la inmunohistoquímica es anormal, debemos solicitar una evaluación por genética, lo cual nos va a dar una confirmación del síndrome de Lynch. Y también podemos tener estudios en los familiares, lo cual nos va a ayudar en cuanto a la prevención y vigilancia. ¿Qué podemos hacer como población? La persona es importante que conozca su historia familiar de cáncer. Hay que preguntarnos, hay varios casos de cáncer de colon, de útero u ovario en mi familia. ¿Alguien fue diagnosticado de cáncer temprano, antes de los 50 años? No hay que normalizar el cáncer temprano. Si mi mamá tuvo un cáncer de útero a los 45 años, no es que tenga mala suerte, como muchas veces he escuchado en consulta. Puede ser una señal de alerta para todos. Hay que hablar con el médico, hay que contarle al doctor si hay antecedentes. Es válido preguntar, ¿este cáncer que yo tengo puede ser hereditario? Y también hay que solicitar una evaluación en centros especializados como en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En hospitales como en el INEM hay equipos, no solo equipos laboratoriales, de patología, sino también profesionales especializados que nos pueden orientar en este tipo de casos. ¿Qué pasa si se detecta a tiempo? Podemos utilizar distintos exámenes auxiliares como colonoscopías regulares desde los 25 años, los cuales se pueden detectar pólipos antes de que se vuelvan cáncer, cirugías preventivas en mujeres como histerectomía u oforectomía si ya no se desea fertilidad, lo cual nos puede llevar a diagnósticos, evitar diagnósticos tardíos o tratamientos innecesarios. Permite también que nuestros hijos, los hermanos, sean cuidados. No se trata solo de un tema médico, es un tema familiar y es una oportunidad de salvar vidas dentro de tu casa. El conocimiento es poder y saberlo a tiempo puede salvar tu vida y la de tu familia. Muchas gracias a todos los asistentes. No sé si hubiera preguntas en esta ocasión. Cáncer esporádico significa que no está asociado quizá a alguna alteración genética. Como muchas veces, como ya mencioné, solicitamos inmunohistoquímica y PCR para detectar la inestabilidad de los microsatélites. Y según eso, valorar cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad y también de qué tratamiento puede beneficiarse según sea el caso. Es por eso que es importante, según el algoritmo que presenté, derivar a genética. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro en la reunión? El síndrome de Lynch es, como lo hemos mencionado,
no nos va a servir prácticamente para dar un tratamiento. No es que yo tenga el síndrome y me van a hacer una cirugía del colon. Esto no es. Al encontrar este síndrome, lo que nos va a servir es tomar más medidas de riesgo, porque el paciente que tiene estas múltiples lesiones, alteraciones genéticas, por ejemplo, nos puede llevar, si el paciente tiene un cáncer de colon, llevarle a una cirugía no tan conservadora, quizás más extensa, así como también buscar otro tipo de tumores, ¿no? Si estamos ante un caso de una paciente mujer con, con cáncer de colon de 29 años, de 25 años, nos va a hacer, al detectar que está dentro de este síndrome, nos sirve para hacer mejores estudios, buscar patologías a nivel de endometrio, etc. Entonces, sí nos sirve para detectar estos factores de riesgo en quienes se pueden producir y en los que ya lo tienen, medidas mucho más intensas, se podría mencionar, para disminuir el riesgo de que el paciente tenga mayores complicaciones a largo plazo. Ese es en realidad el enfoque por el que debemos de reconocer en quienes tienen este síndrome. ¿Hay alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces creo que a manera de resumen, doctora Chaupis, creo que podríamos dejar bastante claro que este es un síndrome que deberíamos tener más frecuentemente de las personas de mayor conocimiento y el personal médico también, en toda persona que haya tenido antecedentes cercanos, hereditarios, padres, abuelos, de esa misma línea de generación, jóvenes. Entonces tenemos que buscar este tipo de resultados, ir a genética, hablar con su médico para así prevenir y diagnosticar de manera oportuna, tanto en los sanos como en los pacientes que ya han sido diagnosticados, ¿no? Entonces, no solamente se trata al paciente, sino también a la familia. Creo que ese sería como un concepto para poder llevarnos todos a casa. Doctora, ¿usted qué opina? Yo opino lo mismo. Es muy importante como paciente tener en cuenta la historia familiar. Muchas veces cuando acudimos a consulta hay cierto tiempo limitado, entonces sería interesante que la gran mayoría de pacientes venga conociendo los antecedentes familiares y los tenga bien en claro a qué edad presentaron tal tipo de cáncer. Eso nos podría ayudar a facilitar el pedir estas pruebas que muchas veces son limitadas por el tema de los costos, ¿no? Generalmente nosotros preguntamos, pero muchas veces los mismos pacientes tienen desconocimiento. Me preguntan qué síntomas se pueden presentar. Quizá, como ya mencioné, tienen alteraciones genéticas y no presentan síntomas. Pueden estar sanos los familiares. Sin embargo, desde el punto de vista de prevención, siempre es importante conocer estos antecedentes. Y si tuvieran alguna mutación dentro de los genes ya anteriormente mencionados, tienen que pasar una evaluación por genética. Bueno, muchas gracias a los que se han dado un tiempo para poder compartir esta información. Espero que haya sido bastante concisa y clara. Agradecemos a todos los que han ingresado y también por las preguntas. Espero que nuestras respuestas hayan sido correctas para poder aclarar algunas dudas. Muchas gracias con todos. Buenas tardes.